Clase de quinto, cinemática, tercera clase de cinemática. Habíamos visto la diferencia entre velocidad media y velocidad instantánea. Dijimos que no necesariamente debían de coincidir todo el tiempo, pero quizás sí coincidan durante un cierto lapso de tiempo. Puede ser que un objeto, la rana en moto, por ejemplo, haya partido desde el reposo, su velocidad fue aumentando, alcanzó cierta velocidad y después la mantuvo a lo largo de un cierto lapso de tiempo, más pequeño que el total de su recorrido. Pero bueno, durante ese más o menos pequeño lapso de tiempo, sus dos velocidades coincidieron. La velocidad media fue igual a la velocidad instantánea, capaz que durante media hora. A veces pasa eso, uno va viajando en el ómnibus y el ómnibus va a una velocidad constante. ¿Sí? Si uno mira el velocímetro del ómnibus, dice, yo qué sé, 42 kilómetros por hora, y se mantiene en 42 kilómetros por hora, se mantiene, luego comienza a disminuir, qué sé yo, bueno, ahí ya abandonó esa velocidad constante. Pero mientras la velocidad instantánea coincide con la velocidad media, entonces la velocidad ha sido constante. Bueno, vamos a estudiar ese tipo de movimiento. Y le vamos a llamar movimiento rectilíneo uniforme. Rectilíneo porque se mueve en línea recta el objeto, y uniforme porque su velocidad es uniforme. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el módulo de la velocidad no cambia. No cambia, es siempre el mismo. En todos los instantes, el módulo de su velocidad es igual al módulo de la velocidad media. Por eso hablamos de MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿De acuerdo? Bien. Teniendo eso en cuenta, vamos a hacer una representación gráfica de la velocidad del objeto. Las gráficas son unas herramientas formidables porque sin hablar dan muchísima información. Sin hablar, las gráficas dan mucha información. ¿Ok? ¿Te quedas callado la boca ahí? Vamos a hacer una representación gráfica de la velocidad en función del tiempo. A ver. Velocidad, unidades metros por segundo. Tiempo, unidades, segundos. Está mal. ¿Por qué está mal? Porque no dice si es velocidad media o velocidad instantánea. Pero no dijimos que eran iguales. Ah, sorry. Bien. No diferencio velocidad media de instantánea porque estamos en un movimiento rectilíneo y uniforme y entonces en esas condiciones la velocidad media y la velocidad instantánea son iguales, ¿verdad? Coinciden. De segundos. Supongamos que este objeto que estamos analizando se mueve con una velocidad de 6 metros por segundo durante unos 8 segundos. Yo qué sé. ¿Puede ser? Bueno, bien. A ver. Acá tenemos la cota 6. 6 metros por segundo. Acá vamos a ubicar las cotas de tiempo y aquí la cota 8. 8 segundos. 6 metros por segundo. No sé lo que dije, si dije algo mal anteriormente. 6 metros por segundo. Bueno. ¿Qué pasa en el segundo 4? ¿Qué velocidad tiene el objeto en el segundo 4? Si la velocidad es constante, tiene 6 metros por segundo. Bueno, su velocidad es de 6 metros por segundo en el segundo 4. Así que este punto es parte de la gráfica. ¿Qué pasa en el segundo 8? Bueno, en el segundo 8 tiene una velocidad de 6 metros por segundo. ¿Sí? Ese es otro punto de la gráfica. ¿Qué pasa en el segundo 2? A ver, ¿qué pasa?
Sos un poco repetitivo. Bueno, lo que pasa es que estoy demostrando la constancia de la velocidad. No es que sea repetitivo. A ver, en todo instante este objeto tiene la misma velocidad. ¿Sí? Tiene la misma velocidad porque no cambia de dirección ni cambia de módulo, así que es la misma velocidad. Quiere decir que yo puedo representar mediante esta recta esa velocidad constante. Fíjense que la gráfica de velocidad en el caso del MRU es una recta paralela al eje del tiempo. Quiere decir que la velocidad del objeto no cambia, y en este caso vale 6 metros por segundo, durante 8 segundos. Capaz que después cambia y bueno, ya no es lo que habíamos visto hasta ahora, pero hasta este momento la velocidad es constante. Veamos, planteemos la ecuación de la velocidad. Tanto media como instantánea en este caso son iguales. La velocidad se encuentra como desplazamiento sobre tiempo. Si queremos saber cuánta distancia se desplazó el objeto, deberíamos despejar de esta ecuación el valor de ese desplazamiento, el valor de esa distancia. Esto nos daría algo así como delta t por b igual a delta x. ¿De acuerdo? Y a ver si se dan cuenta en esta gráfica qué resulta de multiplicar delta t por b. En la gráfica, ¿qué resulta? A ver si se dan cuenta. Que nadie sople, ¿eh? Es un área. Que nadie sople, dije, ¿no? Levanta la mano. Es un área, sí, es verdad. Es el área que queda debajo de la gráfica. Es decir, entre la gráfica y el eje del tiempo, acá tenemos un área. El área de ese rectangulito, o de esa figura, que casualmente es un rectángulo acá. Ese área se obtiene, el valor de ese área, se obtiene multiplicando lado por lado, ¿no? Largo por ancho, como quieran llamarle, base por altura, qué sé yo. ¿Quién es la altura? Es la velocidad, v. ¿Quién es la base? Es el tiempo, delta t. Así que de las gráficas de velocidad en función del tiempo, esta es una gráfica llamada velocidad igual función del tiempo. De las gráficas de velocidad en función del tiempo, conociendo el área entre la gráfica y el eje del tiempo, obtenemos el desplazamiento. El área es equivalente al desplazamiento. ¿Sí? ¿Correcto? Si la gráfica fuese del mismo tipo, pero el valor numérico de la velocidad fuese negativo, es decir, si el objeto estuviese desplazándose hacia atrás, fíjese cómo quedaría esta gráfica. T, V, metros por segundo, segundos, en nuestra gráfica aquí, ¿cierto? Supongamos que esto sea 12 y que esto sea menos 5. ¿Por qué menos 5? Porque está por debajo del 0. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué implica? ¿Qué significa que la velocidad es menos 5? ¡Que faltan 5 minutos! No, no quiere decir que faltan 5 minutos. Que la velocidad sea de menos 5 metros por segundo significa que el objeto está viajando hacia atrás en nuestra recta de referencia. Se está aproximando al origen, no se está alejando del origen. ¿Ok? Bueno, de todas maneras el área entre la gráfica y el eje del tiempo nos da el desplazamiento. A ver.
el valor del área es un valor positivo. El área sigue siendo equivalente al desplazamiento. Pero cuando hagamos el cálculo numérico del valor de esa área, nos va a quedar 12 por menos 5. Es decir, en este caso, 12 por menos 5 nos daría menos 60. Las unidades son metros, ¿no? Porque son 12 segundos por menos 5 metros dividido segundo. Así que los segundos multiplicando y dividiendo se cancelarían, ¿no? Y queda menos 60 metros. ¿Qué quiere decir que un objeto se desplazó menos 60 metros? ¿Que fue para adentro la regla? No. Lo que significa ese signo de menos es que el sentido del desplazamiento es desde su posición inicial dirigiéndose a la final, pero el sentido es hacia el origen, no alejándose del origen. ¿Se entiende? Bien.